Muchas gracias por tomar parte en esta iniciativa. Es un gusto tenerles a todos y a todas ustedes en este día 18 de diciembre para festejar y celebrar como se lo merece el Día Internacional del Migrante. Sabemos que estamos reunidos y reunidas aquí para dialogar con estos temas referentes a la migración, a los migrantes, a las migrantes. Esto es sin duda pues una temática que me mueve. Como bien saben, el 18 de diciembre también es el día de mi cumpleaños, o sea que ya venía marcada yo con esta tarea y por eso me alegra tenerlos aquí juntos para abrir la discusión a unos diálogos propositivos interculturales. Permítanme darles la más cordial bienvenida a todas y a todos mis invitados. Tengo el gusto de presentarles para estos diálogos interculturales a Gordy. Él es guitarrista de la legendaria banda de ska rock mexicano Panteón Rococó, esta banda que se fusionó en 1995. Y Gordy, junto a sus compañeros, tienen una conexión muy especial en Europa, pero sobre todo en Alemania. Hace más de 20 años ellos vienen de gira por Europa, por Alemania, y escuchan de forma indirecta o de primera mano qué está pasando con la diáspora hispana por acá en Alemania. Tenemos también a Omar Padrón Estrada. Él es profesor de español, creador de contenido online. Es un mexicano viviendo en Alemania y entre otras cosas, Omar es fundador de Cumpels Latinos, una plataforma para ayudar a la comunidad hispanohablante. Bienvenido también, Omar. También tenemos a Estefanía Pérez, una mexicana que vive en Alemania, que es publicista, relacionista pública, está especializada en la gestión creativa de marcas, en esto de las redes sociales, pero hoy viene representando al grupo de mujeres hispanohablantes en Europa. Adriana Van Boxtel, una mexicana viviendo aquí en Hamburgo como yo. Ella es historiadora, ella es experta en gestión cultural y por supuesto ella tiene su propuesta a través de su agencia de gestión cultural donde organiza eventos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos finalmente a Karina Rodríguez Jardines, que ella pues coordina a los diferentes grupos de hispanos que estamos aquí, o mexicanos en este caso, que estamos aquí y colabora con la Embajada de México para coordinar esto. Ella es bióloga de profesión, pero ella está empapada en estos grupos y por ahí también queremos escuchar qué es lo que ve en estos grupos hispanos mexicanos. Así es que bienvenidos todas y todas. Carlos y Nils, bienvenidos. Gracias por su asistencia en este evento. Demos inicio a estos diálogos interculturales para ver qué podemos proponer en este fenómeno migratorio. Mi nombre es Nancy Bravo, fundadora de Bravo Intercultural, autora del libro Bravo Soy Internacional, una mexicana en Hamburgo desde hace más de 20 años. Les agradezco que estén aquí. Pues bien, ¿qué les parece si iniciamos con este diálogo a manera de introducción? Si Omar, por ahí, tú nos podrías contar desde Cumpels Latinos y, por ejemplo, con este concurso de fotografía que estás haciendo, ¿no? Que iniciaste para el día 18 de diciembre también. ¿Qué propuestas te ha dado como resultado esta segunda edición de fotos? ¿Qué necesidades has visto que reflejan los migrantes aquí en Alemania? Hola, hola Nancy y hola también a todos. Aprovecho también para darte las gracias por la invitación y compartir con todos pues esta aventura que hacemos todos al migrar a Alemania. Y bueno, como bien lo dices, he hecho este proyecto que se llama Cumpels Latinos y actualmente estamos precisamente con este concurso de fotografía Soy Migrante Latino en Alemania. Este concurso nace a través de darle voz a todos los latinos o a todos los hispanohablantes que vivimos aquí en Alemania para mostrar todos los retos que tenemos cuando migramos a Alemania, mostrar todas las caras que tiene
la migración, ¿no? Desde la parte triste hasta la parte muy alegre y cómo nos vamos conectando con el país de diferente forma y además también conocer toda la creatividad que existe pues con la comunidad hispanohablante aquí en Alemania, ¿no? Y que hemos visto que es una creatividad muy grande. ¿Qué hemos aprendido con con este ejercicio y con este evento que es la fotografía, que ya es esta vez la segunda edición, es apenas la segunda edición que tenemos y que vamos a ir haciéndola año con año? Lo primero es que muchas veces queremos mostrar nuestra cultura, ¿no? Queremos mostrar lo que somos los hispanos en Alemania y que a veces de alguna forma vamos no perdiendo nuestra identidad cultural, más bien vamos integrándola a esta nueva cultura en la que estamos viviendo y a través de este proyecto y a través de este concurso de fotografía nos reconectamos con nuestra cultura y es donde sale esa nueva conexión y esa nueva forma de descubrir tu cultura y conectarla con la nueva cultura. Y de ahí surge gente que tiene y vemos que hay muchas dudas y que hay muchas formas de pensar y muchas preguntas todavía de nosotros los hispanos dentro de Alemania, como es ese enlace con la sociedad, con la sociedad hispana en Alemania, ¿no? Muchas veces no nos conectamos bien, no estamos bien conectados y esto ha sido Ah, ok. eh, algo muy bueno que nos empieza a conectar entre toda la comunidad, ¿no? Gracias, Omar. Porque Súper vamos. importante y por eso me gustaría dar la palabra a Gorri, porque de alguna u otra manera, con esto que nos dice Omar de la conexión, ¿cómo ves tú cuando van en sus giras, Panteón Rococó por Europa? ¿Cómo ves de conectada o desconectada a la comunidad hispana en Europa o en Alemania? ¿Qué es lo que percibes en tu experiencia en tus giras? Bueno, pues, un gusto estar aquí, con todos, platicando todos y todas, antes que cualquier otra cosa. Pues fíjate que el camino después de 23 años ha cambiado bastante, ¿no? Nosotros nos tocó una primera incursión en el año 2000 donde era bien difícil encontrar, ya no hablemos de un mexicano, ¿no? Sino de un hispano que pudieras comunicarte en tu propio idioma, ¿no? A lo mejor con algún, con alguna variación, si era colombiano, venezolano, era bien difícil. Ha ido cambiando bastante. Este 2023, nuestra última incursión, pudimos darnos cuenta que ya no hay, en el caso, por ejemplo, de los mexicanos, ya no encuentras no nada más uno o dos mexicanos que están de paso, están de intercambio, por la escuela, por la universidad, sino que ya están muy establecidos, que ya están echando raíz y es muy interesante esto porque pues normalmente nosotros tocábamos para un público en su mayoría alemán y hoy cada vez hubo ciudades que nos sorprendieron donde a lo mejor casi el 50% del público ya era hispanohablante o en su mayoría, y en su mayoría mexicanos, ¿no? Es algo que se acerca y coquetea un poco con nuestras incursiones a Estados Unidos, ¿no? Donde pues la realidad es que nosotros vamos a tocar en Estados Unidos para latinos, ¿no? Y principalmente para mexicanos. Y, y algo que siempre en estos años hemos notado es que son puntos de encuentro, ¿no? Hay veces que ni siquiera conocen o ubican también a la banda, pero en los primeros años es una banda mexicana, ¿no? Vamos. Que era difícil explicar qué tocaban, ¿no? Nos ponían mariachi, punk, no sé qué, una mezcla muy extraña y decían, vamos, ¿por qué? Porque es de México, ¿no? Solo porque es de México. Y entonces, en esta necesidad en un país de una lengua que pues se nos hace tan extraña, el primer encuentro es muy fuerte porque no entiendes prácticamente nada, hay pocas palabras que pueden acercarse y los puedes entender,
pero, pero veíamos gente de muchas latitudes que solamente por el hecho de escuchar música en español iban a los conciertos. Y de ahí hemos visto que se trazaron historias que ahora son grandes amigos después de veintitantos años y que dicen, nosotros nos conocimos en un concierto de Panteón Rococó, que entablaron amistades, que a lo mejor hasta ahora tienen familia, ¿no? Es bastante interesante y son historias que nosotros jamás imaginamos en el año 2000, ¿no? Nosotros ni siquiera pensamos que íbamos a tener tantos amigos por allá y ha cambiado. Yo creo que sí ha cambiado muchísimo, muchísimo este fenómeno migratorio, ¿no? Donde cada vez encontramos más gente, sobre todo mexicanos, y la verdad es que para nosotros es maravilloso porque, bueno, es un país al que le tenemos, en Alemania le tenemos muchísimo cariño, del cual hemos aprendido muchísimo. Yo creo que algo que yo siempre he dicho, creo que nosotros nos reeducamos con una visión mucho más global, mucho más grande del mundo, al ser chicos Sí. que veníamos de barrios muy marginados, donde la calle era, era lo más grande, ¿no? Y donde cuidabas tu calle y cuidabas casi tu territorio, y el salir al mundo, te das cuenta que es mucho más grande que la colonia, que la Ciudad de México, y donde dices, bueno, soy parte de un todo y vaya, la verdad es que nuestra visión se amplió muchísimo y, y nos da mucho gusto que la música haya sido un puente de encuentro entre las personas. Creo que eso es algo que nosotros, cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es tu motivo de vida? Bueno, de vida, yo siempre contesto, hacer feliz a las personas, pero hoy me doy cuenta que no nada más es hacerlas felices, sino también tejer estos puentes de encuentro entre las personas, ¿no? Eso. O sea, es algo para nosotros que nunca creímos. Para nosotros era, bueno, pues es llegar, bailar mucho, adrenalina, poder, y te das cuenta que la música es mucho más que eso, ¿no? Y Buenísimo. orgullosos y con un gusto tremendo nos engrandece el corazón cuando nos dicen, es que nos encontramos y nos conocimos en un concierto de ustedes. Sí, Gorri, te cedo toda la razón y yo formo parte de eso, ¿no? De, bueno, voy a ver a Panteón porque son de México. Me pasó lo mismo, reitero lo que tú estás diciendo y me gustaría ver también la visión de Estefanía. En este caso, este proceso que tú hablas, ¿no? De que pues eran alemanes y ahora después ya latinos o mexicanos. O sea, Estefanía, mujeres hispanohablantes en Europa, ¿qué proceso han observado ustedes, mujeres, haciendo congresos para mujeres, del cual fui parte invitada el año pasado? Sí. ¿Qué han observado en esto femenino de las mujeres migrantes que puedas compartir a Gordy de lo que tú observas y a todos nosotros que nos cuentes un poco? Claro que sí, Nancy, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gorry, qué gusto saludarte. Yo soy gran fan de Panteón Rococó, así que yo estoy encantada hoy de poder compartir contigo. Y bueno, retomando un poco lo que me preguntas, Nancy, también el punto de Gorry de cómo la manera que nosotros tenemos puntos de encuentro como migrantes es muy importante, pues precisamente fue un punto crucial para la formación de mujeres hispanohablantes en Europa. Este grupo se fundó como parte del capítulo GESEN de la Red Global MX, que, bueno, es otra agrupación también que es de mexicanos, pero tiene como una visión más hacia el tema de los talentos que se encuentran en el exterior. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver ese punto de encuentro que las mujeres migrantes, hispanohablantes, que en este caso nos une el idioma, y hubiera sido como importante crear algo así, ¿no? Tener como un momento de tener un encuentro. Entonces nosotros detectamos pues esa necesidad que había y por eso precisamente los foros anuales que realizamos desde el 2018 y que han tenido lugar en lugares como Noruega, como España, Alemania, que donde precisamente Nancy participó y que este año también repetimos Alemania, pero en Frankfurt, en el consulado,
pues precisamente estos foros anuales se llaman encuentros, porque nosotras buscamos que año con año tengamos un espacio donde compartir diferentes temáticas, porque uno de los objetivos de Mujeres Hispanohablantes en Europa es que podamos abordar, pues ahora sí que cosas que necesitamos las mujeres, momentos donde podemos abrirnos, como en este caso el último encuentro fue sobre el amor propio en el duelo migratorio, que son temas que están ahí latentes, que son temas que vivimos como migrantes día a día y que a veces los foros no se abren. Entonces, nosotras nos encargamos de buscar especialistas, personas que quieran participar con nosotros para que precisamente podamos dar esas herramientas a otras mujeres que se encuentran en el exterior y que, bueno, que respondan a esas necesidades que comentaba, ¿no? Y entonces, precisamente, la serie de preguntas que tengo para Gorri las he elaborado tomando en cuenta de esas necesidades, esos objetivos que hemos encontrado a través de esos encuentros que responden a esas problemáticas. Y porque, bueno, nosotras tenemos 4 objetivos que son los puntos más importantes que hemos detectado a lo largo de estos prácticamente 6 años. Y básicamente notamos que la parte más fuerte de la que parte todo es precisamente el tema de identidad, compartir historias de identidad y esas experiencias de personas que han logrado brillar en el extranjero, realizándose, haciendo lo que más les gusta, lo que les apasiona, como historias de inspiración. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que a mí me gustaría compartir hoy. Y bueno, si ya queremos pasar a una pregunta concreta, a mí me gustaría que Gorri nos pudiera comentar, por ejemplo, cómo él, porque nosotras como grupo hemos encontrado que la construcción de comunidades en el extranjero, con temáticas en específicas, en este caso, por ejemplo, que nos une el idioma, entonces mujeres hispanohablantes en Europa. Tú, Gorri, ¿cómo has percibido eso en el exterior? ¿En Alemania percibes que hay más comunidades que se han unido a través de como una red de apoyo o tú cómo lo has observado? Está, creo que apagado tu micro, Gorri. Cierto. Ahí está. Como lo había comentado, yo creo que ha crecido, ¿no? Ha crecido esta red donde, bueno, ya hay conexiones un poco más grandes. Digamos que en un inicio era pues complicado, simplemente porque la tecnología pues no lo permitía. Nosotros nos tocó todavía esos días de ir al locutorio, ¿no? De rentar una computadora en esos locutorios que eran lentísimas, ¿no? Y bueno, ahora pues simplemente ya con el uso de la tecnología creo que es mucho más fácil pues estar en contacto e incluso pues de repente es utilizar y voltearle a esta parte que luego nos envuelve y nos ciega y nos nubla la visión de estar todo el tiempo clavado en redes sociales y todo, pero bueno, también hay que saberlo utilizar y crear herramientas donde, digamos, ¿qué va a haber no sé, en tal ciudad? Ah, mira, hay un grupo en tal red social donde van indicando qué eventos latinos o hispanos hay, ¿no? Y creo que eso es algo que no se tenía en el pasado, ¿no? Algo que de repente nos decían, es que llegaban a los conciertos y nos decían, es que ni sabíamos que iban a estar aquí, ¿no? O sea, y bueno, ni siquiera conocíamos qué tocaban, ¿no? Venimos porque, pues sabíamos que era música en español y leímos que era mariachi, ¿no? Y de repente nos decían, ¿y dónde están los sombreros? O sea, alemanes que llegaban así pensando que íbamos a salir de mariachis y se encontraban con una gran sorpresa, ¿no? Donde también nosotros como mexicanos pudimos mostrar que no toda la música era el mariachi, ¿no? Ahora llamado, bueno, ya la música mexicana que llaman regional mexicano, pero en ese entonces, pues, se dieron cuenta que se gestaba otro tipo de música también en México, ¿no? De otra forma, donde encontramos también similitud con muchas bandas europeas, pero, pero yo creo que esta parte de crear pues comunidad y crear una red, yo creo que es muy diferente por la tecnología. Yo creo que es en un momento dado el que no se quiera enterar,
pues yo creo que es porque de plano vive, y quiero pensar que a veces el vivir ya fijo en otro lado, muchas veces no te puedes permitir tanto ese esparcimiento porque la necesidad de trabajar y de mantenerte en un país que sí se ganará en euros, pero se gasta en euros también, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos observado mucho en Estados Unidos, ¿no? Que el caso, por ejemplo, venimos de Vegas, ¿no? Vegas, una ciudad que, que la gente migrante, o sea, básicamente, pues, vive para el trabajo, ¿no? No se puede permitir estos espacios de decir, ya me lo merezco, ya trabajé toda la semana, necesito ir a un concierto, ¿no? Y el caso fue, nosotros tocamos en un domingo muy tarde y decíamos, es domingo, ¿quién va a venir? Pues toda la gente que trabaja en los casinos, ¿no? La gente que salió dicen allá, del jale y se van al concierto de Panteón Rococó para encontrarse con los amigos, ¿no? Para encontrarse y conocer, incluso para conocer a más personas, pero nosotros fuimos a tocar para toda esa gente trabajadora, ¿no? Y bueno, vaya, yo creo que a veces también es complicado. Yo creo que el tiempo fuera y no permitirte, porque nosotros lo sabemos, el tener un día libre, por ejemplo, para nosotros de estando de gira es carísimo, ¿no? Porque hay que solventar muchos gastos, no nada más de nosotros, sino de toda la gente que viaja con nosotros, ¿no? Entonces, pues permitirse eso, la verdad es que es un poco complicado, pero bueno, ha crecido, yo creo que sí ha crecido toda esa red. Claro, claro, Gorri. Súper interesante las diferentes perspectivas que observan de la diáspora en Estados Unidos, la diáspora aquí en Europa y esos estereotipos a los que se enfrentaron, que el mariachi, que el sombrero. Y para eso, Adriana, me gustaría escucharte, tú como gestora cultural con PR Cultura, con tu agencia, que has organizado eventos como el Otoño Latinoamericano aquí en Hamburgo. ¿Cómo has visto estos estereotipos de lo latino? ¿Qué estereotipos se han repetido y qué mirada se le ha podido dar con eventos como esto, de los que tú organizas, al alemán sobre la comunidad hispana latina? Bueno, sí, eso que mencionan de estas concepciones preestablecidas que tienen los alemanes pues es muy fuerte, ¿no? Y afortunadamente pienso que ha comenzado a cambiar, ¿no? En este tiempo en el que yo he estado a través de los diferentes proyectos que he tenido la fortuna de participar, creo que ha empezado, ¿no? Cuando yo llegué, de verdad era muy por lo que decía Gorri, ¿no? Había ideas muy fuertes de lo que era de lo que era lo latino, ¿no? Y por latino me refiero a que ponían de entrada a todos en un mismo saco, ¿no? Lo mismo pensaban que el carnaval, que el tequila, que todo venía en un mismo saco y no había mucha conciencia de las diferencias, incluso con España, ¿no? Y yo llegué, por ejemplo, me acuerdo que en mi Ibegué todos decían que yo era la española, y por más que yo insistí que yo era mexicana y que España no era México, para ellos era lo mismo, incluso integrando España, ¿no? Y bueno, pues hay concepciones muy clásicas que vienen ya desde bastante atrás, ¿no? Podríamos incluso decir desde Humboldt y la idea de cómo se describió América o las novelas de Karl May, ¿no? Que también es un aspecto muy importante en la cultura Sí, alemana y que ha ayudado mucho a formar esa concepción de cómo es América, ¿no? Y pues sí, en los últimos años se ha tratado de romper un poco de esta concepción de decir, bueno, Latinoamérica es más que, no porque nos avergüence el tequila o el mariachi, por supuesto que no, todo lo contrario, pero decir, bueno, México o Latinoamérica es más que esto, ¿no? Esto fue lo que intentamos hacer primeramente con la red iberoamericana de músicos y artistas, RIMA, lo conocen. Eh, pues fue en principio organizar eventos
que se salieran un poco de la parte folclórica, ¿no? Y en eso veíamos mucho lo que decía Gorri, ¿no? Hicimos, por ejemplo, una noche de música contemporánea y yo recuerdo que al principio, en la primera edición, la gente se salió porque decían, bueno, está interesante, pero eso no es Latinoamérica. Decías, bueno, es que eso también es parte de Latinoamérica, e incluso son las nuevas propuestas, es lo que están haciendo los artistas ahora, ¿no? Eh, y bueno, lo mismo se ha podido repetir, lo mismo he visto con PR Culture, sobre todo con los proyectos más relevantes para aquí, que es como ya lo dijiste, con la coordinación del otoño latinoamericano, que en parte pues también busca romper con esa parte de lo folclórico, ¿no? Cuando yo me integré en el 2017, ese fue uno de los objetivos pues principales para, para hacerlo, ¿no? Presentar eventos que también pudieran mostrar algo más allá de lo que ya de la música andina, de lo que ya Claro. todos conocemos, ¿no? Y pues en estos últimos meses, también con mi nuevo bebé, que es la página de Somos Hamburgo, pues también he tratado como de continuar un poco con esa labor, ¿no? Bueno, en Somos Hamburgo en realidad he metido un poco de todo, ¿no? Vienen también muchas cosas de lo clásico, pero también intento mostrar, ¿no? Esa otra parte y pues Claro. que somos más, ¿no? Que somos Súper. más que eso, ¿no? Y que es mucho más y realmente en la línea que decía Omar de la creatividad es algo que pues en estos años no ha dejado de sorprenderme cada semana. Me sorprende más y más cómo se sigue creando, ¿no? Y pues ayudar con un poco de la difusión, que también pues, es lo que falta muchas veces. Muy importante eso de la difusión. Yo creo que esto es interesante para nosotros que Karina, como coordinadora, ¿verdad?, de diversas comunidades aquí en Alemania, nos cuentes un poco qué tipos de comunidades coordinas, Karina, y qué necesidades percibes de estas comunidades hispanas aquí en Alemania. Gracias, Nancy. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Saludos a todos desde Berlín. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes acerca de temas que nos interesan a todos. Pues en realidad ha sido un trabajo muy satisfactorio durante los últimos 10 años de mi vida aquí en Alemania. Como bien dice Nancy, yo soy bióloga e hice investigación. Siempre me interesó muchísimo la investigación social y ahora es parte de mi trabajo. A lo largo de este tiempo, pues sí, la diáspora mexicana en Alemania tiene un perfil muy particular, que es que somos mexicanos altamente calificados. Más del 50% vienen con una maestría bajo el brazo, hablando 2 o 3 idiomas. Entonces es una diáspora con unas particularidades especiales, necesidades de todo tipo, como nosotros nos adaptamos muy bien, obviamente, al nuevo ambiente de trabajo que es en Alemania, por supuesto, pero siempre buscando nuestra cultura, nuestra gente, nuestro idioma. Y por eso es que entrelazamos, como mexicanos, entrelazamos nuestras redes y los puentes de colaboración con muchas otras asociaciones hispanohablantes aquí en el caso de Berlín y obviamente en el caso de Alemania en general. Entonces es muy interesante cuáles son las necesidades. Pues bueno, obviamente son contribuir siempre a aportar conocimiento desde Alemania y que sirva por ejemplo, en México, a través de instituciones, a través de proyectos, a través de proyectos culturales y todo tipo de cosas que están relacionados a las actividades de profesionales, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos una relación México-Alemania siempre relacionada con industria, ¿no? Por ejemplo, Siemens, por ejemplo, Bosch, por ejemplo, Volkswagen y muchas otras. Entonces, justamente las necesidades de los mexicanos son otras. Además, o sea, somos una diáspora diferente de la de Estados Unidos en el aspecto de que emigramos con otros motivos, pero finalmente todos estamos en el mismo barco porque todos estamos fuera de casa. Entonces, las necesidades culturales son muy, muy parecidas a las de los mexicanos en todo el mundo, ¿no? Lo que hago a través de mi trabajo, obviamente, es
tratar de hacer la vinculación y el fomento de estas nuevas asociaciones, de estos mexicanos que vienen aquí, para ver cómo se están integrando, obviamente a través de proyectos culturales, de proyectos científicos, es tratar de difundirles que en el caso aquí de la embajada es un punto de encuentro para todas las asociaciones hispanohablantes que tienen proyectos relacionados siempre a enriquecer y contribuir a el mayor conocimiento de la cultura, del idioma también, ¿no? Muy bien, Karina. Pues muchas gracias. Miren, Gorri, yo no sé, me gustaría, gracias por esta panorámica que todos me han dado, pero a mí me gustaría escuchar, porque venimos y aportamos y estamos aquí en nuestras organizaciones moviendo y haciendo algo, pero también, Gorri, hay una parte de la añoranza, hay una parte del choque cultural. Entonces, para nosotros sería interesante escuchar dentro de sus seguidores, dentro de la gente para la que ustedes tocan, si hay algo que te ha movido en especial, porque la música es emociones, ¿no? Y entonces ustedes nos tocan el corazón y nos hacen vibrar con estas emociones que traemos a flor de piel al estar fuera de casa, que es parte de la migración, por el motivo que hayamos decidido salir, que si es por trabajo, que si es por amor, que si es por una beca, lo que sea, exilio o lo que sea, estamos fuera del país. Gordy, tú tienes historias de diáspora en cualquier parte del mundo, algo que te haya movido, alguna historia que algún seguidor te haya contado o algo que tú veas en estas emociones que nos puedas compartir. Pues digo, híjole, son muchísimas, pero ahorita yo quisiera tocar un punto bien que me brincó que comentaba Adriana. Y esto es algo de esta parte donde de repente pues se concibe al latino o al mexicano de cierta manera, ¿no? Con nosotros es bien curioso porque también hay veces que nos han reclamado, ¿no? Nos han reclamado por qué no enaltecemos esta mexicanidad, digamos, en el escenario, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ¿por qué no traen una bandera? A mí se me sigue haciendo como muy curioso, no lo alcanzo a entender y lo respeto mucho, por supuesto, las personas que salen del país, a veces de vacaciones, y llevan una bandera mexicana. No lo entiendo, ¿no? O sea, es como, creo que de las últimas cosas con las que yo viajaría, ¿no? Nos han preguntado a la banda, ¿por qué no traen una bandera en el escenario? De repente es así de, oye, ¿no nos ves? O sea, ¿qué más bandera quieres que nuestras facciones? O sea, no nos vemos de otro lugar que no seamos mexicanos, ¿no? Entonces, es curioso cómo también existe un reclamo, ¿no? A ver, de algunas personas donde dicen, no, es que, eh, ¿por qué no traen algo que nos represente? Digo, pues creo que es difícil también, pues como artista de repente decir, bueno, es que yo no tengo que mencionar 100 veces, ¿no? A México, o no tengo que salir, no sé, como jarocho, ¿no? Para vestido de jarocho, como para decir, somos México, ¿no? Pero sí existe ese reclamo, ¿no? Yo recuerdo también algo que nos pasaba mucho, que en este sentimiento que comentas de a flor de piel, en un inicio, de repente nos asustaba un poquito en el sentido de que decíamos, y esto es algo que no es tan padre contarlo, porque a veces nos causaba un poquito pues de vergüenza como mexicano, que de repente había 4 o 5 mexicanos en los conciertos en un inicio, y de repente perdían el control, ¿no? Entre la bebida, la música y todo, y que creían que de verdad, por ser una banda mexicana, era su fiesta, ¿no? Entonces era mi fiesta y me pongo como quiero y puedo hacer lo que quiero, y de repente nos decían, ya se peleó, ¿quién? No, pues eran 2 mexicanos, y era así de... Es
pero lo queremos entender, o sea, lo queríamos entender y decíamos, híjole, pues es que también están lejos de casa, no sé no sabemos cuánto tiempo. Intentábamos ser empáticos, aunque, pues te digo, no, seguimos sin entenderlo. Yo creo que nos pasaba mucho en un inicio donde encontramos, pues sí, grandes amigos, tenemos grandes amigos desde entonces, pero también había algo un poco, un fenómeno donde de repente había este mexicano o este migrante un poco a veces resentido, y creo que eso yo creo que es algo con lo que, por eso lo sufren, cuando de repente migran y están todo el tiempo quejándose, ¿no? Entre la añoranza y la queja, ¿no? No, es que aquí en Alemania son así, y no se integran también, intentan integrarse a la comunidad. Creo que le sufren todavía más, ¿no? Y caso, yo me acuerdo que aquí no voy a hablar de un mexicano, hablo de un chico uruguayo que nos decía, no, pues, nos contaba todo lo que hacía, ¿no? Que era una pasadez, o sea, sí se pasaba así de, no, y yo le doy vuelta a tal y así, me agarro las cervezas y ay, le acabo de quitar y ni se dio cuenta, y es como, ¿qué estás haciendo, no? O sea, yo creo que esta parte, nosotros, yo comentaba hace rato, nosotros nos reeducamos y a donde vamos intentamos integrarnos el tiempo que sea 1, 2 días o lo que sea en la comunidad o en los modos del país o de la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que de repente no sé si tenemos una cuestión cultural donde esta añoranza, por eso lo sufrimos tanto, ¿no? O sea, somos una sociedad, los mexicanos, que a edad muy tardía salimos de casa, ¿no? O sea, que por herencia es así de, y hace poquito en un programa acá en México muy famoso, veía un influencer que decía, no, o sea, eso de que ser independientes a temprana edad, que eso lo aprendimos y lo vimos en Alemania, donde pues a veces se van a la universidad y ya no regresan a casa y hacen su vida, y donde en México es, ¿qué? O sea, no, sal a los 35 años de tu casa, tienes todo pagado, todo incluido, desayuno a la cama, mamá está ahí, creo que también no es tan natural, ¿no? Y que como mexicano tenemos esta herencia de ser muy, la familia nuclear, muy así muégano, decimos, ¿no? Acá, y donde no dejamos que los hijos abran las alas, ¿no? Y yo Sí, estoy hablando de que yo salí de casa a los 23 años y que el día de hoy mi mamá todavía no lo supera, ¿no? Entonces, es algo que tenemos también que, creo que cambiar, ¿no? Desde acá donde a mí me da mucho orgullo que mi hijo de 8 años, que ya vivió en una realidad pues diferente a la mía, haya tenido la oportunidad de irse de vacaciones con la mamá y me diga, es que yo quiero estudiar en Londres, por ejemplo, ¿no? Y tienes 8 años, no sabes qué vas a estudiar o en dónde vas a estudiar, pero qué padre, o sea, qué padre que tenga la visión un poco más amplia, porque creo que sí sufrimos mucho, ¿no? Sí sufrimos. ¿Cuántos deportistas que son, pero unos cracks en el área y que no pueden porque extrañaban la comida, porque extrañaban infinidad de cosas? Y creo que es porque no se logran integrar a donde llegan, ¿no? Donde todo el tiempo están pensando, sí. no, es que en México, yo escucho mucho, ¿no? De repente, en México esto, en México el otro, en México aquello. Y Ese tema, Gorri, es que tú le has dado al clavo y es precisamente la labor que de una u otra manera, pues, venimos haciendo, pero sobre todo el trabajo de Bravo Intercultural es esa gestión de la cultura, esa gestión de esas diferencias que las podemos tomar como algo positivo. Y tú diste en ese punto, ¿no? ¿Por qué no aprender de los otros? ¿Por qué no saber
qué significa este comportamiento y por qué no combinar lo bueno de las dos culturas, ¿no? Esta es la inteligencia cultural, que ese es el trabajo de Bravo Intercultural, que a final de cuentas todos vivimos en el extranjero, todos estamos desarrollando eso, pero no sabemos cómo aplicarlo, ni no sabemos cómo llamarlo por su nombre, ni sabemos cómo comportarnos, porque nos hace falta esa destreza que puedes entrenar, ¿no? En algunos workshops. Entonces, tú diste en el clavo y por eso me gustaría iniciar con Omar para ir un poco cerrando este diálogo intercultural. ¿Con qué frase propositiva tú te despedirías, Omar, de lo que puede funcionar para esta añoranza, de lo que puede funcionar para esta adaptación de ver lo positivo y no quejarnos, que a final de cuentas es ese chip de la inteligencia cultural? Desde tu experiencia, ¿qué nos dejas como propuesta y que digamos cada quien de manera breve y concreta para tener oportunidad todos de decir algo? Sí, gracias, Nancy. Bueno, más que una frase, es esa integración, ¿no? Bueno, si hay una frase que me gusta mucho desde hace mucho tiempo y que es, nunca olvides de dónde vienes, para dónde quieres llegar, ¿no? Eh, y precisamente es ese nombre que tenemos en Cumpels Latinos y que puede de alguna forma servir de experiencia y un poco de comparativa a lo que me preguntas. Cumpels Latinos son dos palabras, una palabra alemana y una palabra en español. Cumpels, que es como colegas, como amigos, como compas. Cuates. Cuates, exactamente, ¿no? Y que es la unión de la gente como tal. Cumples es una unión de personas. Y latinos, que somos los latinos o los hispanohablantes que vivimos aquí. Y yo me quedaría con esa idea de este nombre como proyecto, de es unir las dos cosas, ¿no? Unir tu cultura, unir tus raíces, nunca olvidar las raíces que tienes, nunca olvidar tu cultura, pero sí integrarte a esta nueva cultura que por más que a lo mejor uno pueda quejarse, por más que a lo mejor no te gustan algunas cosas, siempre va a haber algo que te va a gustar, siempre va a haber algo, y ese algo que te guste, ese algo que te haga sentir bien, es lo que tienes que integrar en tu vida e integrarlo y volverlo parte de ti. Y es precisamente lo que decía al inicio, ¿no? Nunca olvidar de dónde vienes para saber a dónde quieres llegar. Tus raíces son tus raíces. Por ejemplo, en mi caso, siempre, lo que decía Gorri, ¿no? A lo mejor en mi caso, intento siempre traer una camisa mexicana que represente algo, porque para mí es seguir teniendo esa parte, pero al mismo tiempo me integro a la sociedad alemana y meto a mi vida e integro a mi vida parte de lo que me gusta, como por ejemplo en esta temporada los Weihnachtsmarkt, ¿no? Los mercados navideños, y me integro a esta tradición. Entonces yo me quedaría con esa parte, hacer hacer un mission de las dos culturas. La mezcla perfecta, la dosis perfecta, diría Exacto. Panteón. Estefanía, cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta que nos dejas? Bueno, sin duda alguna, yo creo que al llegar a cualquier país, sea Alemania, sea cualquier parte del mundo, pone a prueba nuestra identidad de alguna otra manera. Es como un hecho en el momento que pisamos nos damos cuenta de cómo es la sociedad aquí, esa identidad a veces se cuestiona, se sacude, nos vemos al espejo y decimos, es que esta no soy yo, porque encontramos una sociedad que es totalmente diferente a la nuestra, que hay que como volver a aprender a cómo relacionarnos con la gente, porque no es de la misma manera que en nuestro caso en México. Y a veces hasta pasa que perdemos la confianza en nosotros mismos porque esas diferencias pensamos que es algo malo, pero yo creo que aquí iría mi consejo, yo creo que esas diferencias son herramientas o son cosas, elementos que nosotros podemos hacerlos como algo que aporta valor a esta sociedad. Creo que, por ejemplo, el mexicano es muy creativo, el mexicano, hablando un poco de lo que es mi trabajo publicista, esa parte de creatividad que el mexicano ofrece en la industria es algo que de verdad se valora, que hay empresas internacionales aquí en Alemania que ese talento internacional lo buscan. Entonces yo diría que, bueno, más allá de que nos enfoquemos en esas diferencias, las hagamos como una herramienta, algo que podemos seguir intentando, seguir aprendiendo, tratar de integrarnos, sí, pero bueno, pues tener claro que nuestra identidad como mexicana va a estar ahí.
Y bueno, en ese camino muchas veces habrá personas que solitas saldrán adelante, habrá personas que también necesiten de esas comunidades que hemos hablado, como algo para que nos una, algo que nos aporte también esas herramientas para enfrentarlos. También es importante saber que hay especialistas en el exterior que nos pueden ayudar en ese proceso, como Nancy, por ejemplo. En el encuentro que tuvimos también hablamos del tema del duelo migratorio. Entonces creo que, como dice Gorri también, ahí está en Internet, están muchísimos recursos y yo creo que habría que revisarlo de esa manera, ¿no? Ver como las diferencias, algo que es una oportunidad estando fuera. Sin lugar a dudas, Estefanía, el choque cultural es un proceso, es algo normal, hay que aprender a gestionarlo y con tu diferencia marca la diferencia en el lugar que estés. Eso siempre se dice desde Bravo Intercultural. Totalmente de acuerdo. Gracias, Estefanía. Adriana, ¿qué mensaje nos dejas? ¿Qué propuesta nos dejas? Pero mi propuesta es tal vez doble, por así decirlo, ¿no? Creo que en primer lugar, pues es hincapié en hacer una comunidad, ¿no? Lo que he visto tanto, tal vez a nivel personal, ¿no? Muchas veces cuando tratamos en esta búsqueda de integrarnos a esta cultura, a veces pasa lo que dice Estefanía, ¿no? Como comenzamos a dejar un poco de lado lo latino, ¿no? A descuidar esa parte. Y yo lo que he visto es que eso siempre deja un vacío, ¿no? Un poco de nostalgia o que puede llevar a los problemas de salud mental que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues no descuidar tampoco nuestra comunidad, ¿no? Y para eso también es el rol de la música, de bandas como Panteón, eso, ¿no? Tal vez tener a través de una banda que nos guste o a través de alguna actividad que nos guste, tener esta comunidad latina. Y por supuesto, lo que ya se ha dicho, ¿no? Tener nuestra comunidad latina y buscar el puente eh, con Alemania. Eh, yo he visto que los alemanes, a pesar de todo, creo que sí intentan, sí se han hecho intentos, por lo menos en los últimos años se ha discutido, ¿no? El tema de la diversidad, la inclusión, pero ellos están un poco igual que nosotros, tampoco saben, ¿no? Cómo hacer este puente, ¿no? Entonces, pues sí es más de seguir, de buscar y encontrarnos en algún momento. Creo que yo estoy pues segura de que sí se puede, ¿no? Y que sí hay voluntad de las dos partes, pero se debe de encontrar los caminos adecuados. Genial, genial. Gracias, Adriana. Karina, ¿qué nos dejas para la reflexión o tu aportación coordinando estas comunidades? Gracias. Qué interesante tema y qué bonito hablar de estas cosas que son nuestra pasión. Yo digo que lo que yo he visto también es que la nostalgia vincula. Nosotros estamos todos lejos de casa, necesitamos ese sentido de pertenencia. Y a propósito de lo que decía Gorri, eh, ¿cómo estamos de repente en un concierto, viene Panteón o viene otro grupo, y entonces decimos, todo Dios está ahí, todo el mundo está ahí en ese lugar. En ese momento todos somos México. Y en ese momento, por supuesto que llega la gente con las banderas y quieren ver que la banda también saque las banderas y demás, obviamente. Es ese sentido de pertenencia. Nos volvemos más mexicanos estando fuera de México. Sucede así. Y eso es parte buena, ¿no? Porque aportamos todo lo que nosotros traemos y también estamos muy adaptados. Yo lo que digo, lo que puedo dejar a todas las personas que nos escuchan, que somos migrantes y somos ciudadanos del mundo, siempre traemos a México en el corazón, siempre queremos demostrar y decir que somos mexicanos. Eso también es importante. Pero algo muy importante también es lo que decías ahorita, Nancy, o lo que decía también Estefanía y Adriana, acerca de cuando uno trata de adaptarse y uno le cuesta trabajo adaptarse a esta sociedad tan interesante como son los alemanes. Lo que yo siempre les digo a nuestras comunidades de hispanohablantes es: démosle chance, ellos son nuestros anfitriones, nosotros estamos fuera de casa, nosotros somos sus huéspedes. No tienen ellos que saber exactamente cómo son nuestras costumbres y cómo nosotros nos vinculamos con la gente y con la familia, la importancia que tiene. Ellos tienen su propio bagaje cultural, y adaptarse a esta cultura mexico-alemana es súper enriquecedor,
somos culturas realmente muy bien entrelazadas, hay muchísimas familias binacionales y culturales, y que ya, o sea, somos una mezcla perfecta. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Eso, o sea, que nuestro sentido de pertenencia permanezca, pero sin olvidar a dónde llegamos y por qué llegamos aquí. Eso es básico, darle chance a los alemanes en este caso, que ellos son nuestros anfitriones y nosotros venimos aquí a adaptarnos a ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, cabe mencionar que la interculturalidad es una autopista de doble vía y hay que darles tiempo porque ellos también tienen mucho que aprender de nosotros y esto es lo que nos va a enriquecer, ¿no? La interculturalidad, nadie está por encima de la otra cultura. Son nuestros anfitriones, nosotros decidimos estar aquí. Es un aprendizaje mutuo, pero sin duda necesita su tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina. Así es que démonos el espacio, démonos ese tiempo. Gordy, ¿qué nos aconsejas a estas comunidades, a esta migración, a esta diáspora mexicana, latino-hispana? Pues yo creo que siempre hay que recordar y tener bien presente que nuestra raíz nadie nos la va a quitar, ¿no? Que el hecho de que te integres a una comunidad, pues no te va a quitar lo que ya eres, ¿no? Creo que como mexicanos tenemos muchísimas cosas que aportar, somos una cultura pues milenaria que tenemos mucho que dar, no nada más a Alemania, sino a todo el mundo, ¿no? Lleno de tradiciones, de conocimientos únicos, ¿no? Que no se dieron en ninguna parte del mundo. Y yo creo que tenemos muchísimo por aportar. Ahora también creo que no sé, yo les sugeriría que no está mal también de repente esta añoranza, esta nostalgia, ¿no? De repente hasta incluso este posible enojo de decir, ¿por qué estoy tan lejos de mi casa? Pero voy a retomar lo que dijiste hace rato con la dosis perfecta. La perfecta nostalgia, ¿no? Esta cuestión es difícil, ¿no? Es difícil, pero las emociones siempre van a estar ahí, ¿no? Y el enojo también es válido, ¿no? Y el enojo a nosotros nos ha llevado a hacer canciones, ¿no? Donde decimos, bueno, tengo dos caminos, hacer una barbaridad agrediendo a alguien o hacer una canción. ¿Y qué hacemos? Pues simple y sencillamente, pues hacemos mejor una canción, ¿no? Entonces, canalizamos toda esa nostalgia, ese enojo en algo, pues de repente, pues diferente y donde vaya, nuestro proceso creativo, pues así ha sido, ¿no? Si estamos tristes, pues te escribimos sobre eso y vaya, creo que es importante, sí, cuidar esta parte emocional. Yo creo que la inteligencia emocional es algo que no nos enseñan de repente, al menos acá en México, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que cambiar con los niños, donde primero, antes que aprenderte 55,000 datos históricos y las tablas de multiplicar, creo que los niños necesitan aprender a controlar y a manejar sus emociones, porque creo que eso es lo que va a ayudar para toda la vida, ¿no? Es algo que los va a llevar lejos, cerca, a desarrollarse de una manera mucho mejor y a integrarse a este mundo cada vez más pequeño, cada vez más global y donde a mí me da muchísimo gusto, de verdad, poder llegar a un lugar y ver una comunidad de mexicanos, de hispanos, de latinos que están muy bien integrados, ¿no? Y que ya encontraron su lugar y donde están aportando de una manera tremendamente positiva al desarrollo del lugar en donde viven, ¿no? Yo creo que eso es algo básico, ¿no? Aprendamos también a manejar esa emoción y también a pedir apoyo, porque luego como mexicanos somos orgullosos y decimos, no, porque este cliché de es que los mexicanos somos bien chingones, no pedimos ayuda, no.
Bueno, Avance a su tierra y yo puedo, no es cierto. digo, soy tan chingón y voy a pedir ayuda también, porque me voy a juntar de otras personas que son más que yo, ¿no? Y entonces, chicos, chicas, necesito ayuda, estoy pasando por un mal momento, me pasó esto en casa, y platicarlo, externarlo, y buscar ayuda si es necesario, ¿no? Porque creo que en este orgullo, ¿no? De este cliché en el caso de los hombres somos mexicanos y somos fuertes, o las mujeres somos Adelitas y estuvimos en la revolución y ¿sabes? Es como, no, pidamos ayuda y busquemos apoyo, ¿no? Creo que siempre va a haber porque algo que siempre hemos visto en la historia del México tan golpeado que tenemos es que somos bien solidarios, y creo que es una fortaleza bien interesante de la comunidad y de la historia del mexicano. Gracias por ese mensaje de pedir ayuda, de no creernos los tan fuertes, sobre todo en esta época de invierno, que se nos vienen días grises, del clima oscuro, oscurece temprano, sobre todo en esta época. Gracias que nos recuerdas eso. Soy fuerte y por eso pido ayuda. A mí me gustaría agradecerles mucho el haber sido parte de estos diálogos interculturales, de que se empiece a hablar de esto, que se empiecen a poner estos temas sobre la mesa y hacer ver que la migración es algo positivo, que estamos apostando, que estamos sumando y no restando. Eso sí quiero que quede claro, y me quiero despedir con una metáfora. La metáfora de la fiesta, que está un poco basada en Berna Myers, que la han ido adaptando, pero la fiesta es diversidad, es que te inviten a una fiesta. Inclusión es que te inviten a bailar. La equidad es que tú les dijiste que te gustaba una canción y te la pongan en esa fiesta. Pero pertenencia, que también hemos estado hablando, es bailar como si nadie te esté mirando. Entonces, vayámonos con esa metáfora de la fiesta para aprender a vivir en esta globalidad, para aprender a activar nuestra inteligencia cultural. Muchas gracias por escucharnos celebrando este 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. Que estén muy bien. Saludos interculturales hasta donde estén.